Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX aquí por TLV1 y estamos ya entrando en el viraje de la guerra, ¿no? Fin del 43, principio del 44, año decisivo. Sí, si me permitís hago un cuadro de situación para los espectadores. Es claro, lo importante de todo hecho histórico para analizarlo es analizarlo en el contexto de la época. Después, como decís vos con el diario El Lunes o cuando los hechos pasaron, se hacen muchas reflexiones. Pero ¿cuál era el verdadero cuadro de situación que uno ve a mediados del 44? Este programa y el que viene lo vamos a dedicar a la cuestión del desembarco en Normandía. En este primer programa vamos a hablar del teatro de operaciones, de los planes alemanes y de los planes aliados. Y en el próximo vamos a encarar propiamente la parte operativa, es decir, el desembarco, la batalla de Normandía y sus consecuencias, ¿no? Ahora, ¿cómo se planteaban, a mi juicio, cómo se puede resumir el cuadro de situación en el teatro de operaciones del oeste a mediados del 44? Los alemanes venían de sufrir ya hace más de un año y medio, todo el año 43 y lo entrado el 44, una serie de reveses gravísimos en el frente ruso. Con altibajos, porque lo de Alemania, como hemos explicado, no fue un repliegue general desbandado, sino fue un repliegue organizado y con contraataques, etc. De haber tenido otro resultado la batalla de Kursk, quizás podría haberse hablado de otro cambio importante en el frente ruso. Pero la cuestión es que los aliados, con un concepto bastante economicista del ahorro de fuerzas, dejaron que los alemanes se desgastaran frente al frente ruso. De tal manera que mientras Stalin estaba clamando por la apertura de un segundo frente, los norteamericanos, desde fines del año 42, entiendo, se estaba planificando el desembarco en el oeste, es decir, la apertura del segundo frente, para aliviar y para encerrar a Alemania. Y el desembarco y la campaña de Italia fueron tomados como un teatro secundario, aunque cumplimentoso por parte de los aliados para demostrar que ellos habían conseguido desplazar a las tropas del eje de norte de África, de toda África, incluyendo África Oriental, italiana, y luego haber cumplido con abrir un frente en Italia que, obligó a distraer parte de la fuerza rusa del frente oriental, ¿no? Que un poco fue lo de influencia de Churchill que quería un segundo frente en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Y después los norteamericanos, que eran los que ponían más, digamos, claro. Dijeron... Acá, mi opinión es que hay tres cosas cruzadas. Lo que dice Héctor, muy bien, lo que decís vos, que de alguna manera creo que ya hemos dicho en el 43, es la estrategia de Churchill de tratar de meterse por los Balcanes y asegurarse Grecia, porque hay cosas de ida y de vuelta, ida. Y bueno, ¿qué podía pasar? Claro, ¿qué podía pasar si en Grecia los comunistas se convertían en una fuerza del tipo Tito y tomaban la punta de lanza? Eso era un peligro lo veía Churchill como un peligro. Pero a su vez Stalin veía que la aproximación de la estrategia que iba por el Adriático en Italia, que era británica, porque ahí estaba Alexander, el comandante supremo, claro, y en el Tirreno eran norteamericanos, pero en el Adriático eran británicos, que Montgomery estaba Montgomery al principio, después se fue por el tema Normandía. Pero allí Stalin llamó la atención sobre la maniobra de Churchill, y hubo un chispoteo allí, por supuesto. Pero Hitler y Mussolini sí lo veían con toda claridad. El único que no veía, pero no veía personalmente, ya alguna vez lo dije, era Roosevelt, porque Roosevelt estaba subordinado a un think tank, como dicen ahora, un grupo de pensamiento que era el que le marcaba la cosa. Primero. Y la tercera cosa es que evidentemente le daban largas al asunto del desembarco por dos razones. Una, la que dijiste vos, que es absoluta, es evidente, es absoluta verdad, del desgaste de las tropas. Y la otra es la seguridad del desembarco, porque no hay que olvidarse que la estrategia última de los angloamericanos no era derrotar a Hitler, era tomar el poder en Europa, era crear la OTAN. Era una invasión de Europa. De paso, sí. Ya lo liberamos de Hitler,
pero nos quedamos en su casa. Yo te desalojo a los ocupas, pero me quedo yo de ocupa. Este era el criterio de los aliados. Por eso culmina la OTAN. Bueno, hay toda una lógica. Por eso la seguridad. Cuando uno ve, que ahora lo vamos a hablar, la monstruosa cantidad de material puesto, porque llega a ser monstruosa. No se vio una flota de desembarco en toda la historia de la humanidad hasta ahora, ¿no? Horacio. Ahora, una cosa importante a nivel político. La designación de Eisenhower fue una designación con un criterio político bien definido. Creo que cuando se designó a Eisenhower, él pasó por encima de no sé qué cantidad de generales que lo precedían en el orden de prelación para ocupar el cargo de comandante en jefe, ¿no? Pero algunos le atribuyen un mérito especial a Eisenhower. Fue un militar perfecta y totalmente condicionado al poder político. No se apartó un milímetro, en eso se confrontaba con Montgomery y los ingleses, que los ingleses eran mucho... Y hasta con el mismo Churchill. Claro, con los ingleses que eran mucho más hábiles en materia de negociación. En cambio, Eisenhower bajó una línea inflexible porque la línea estaba bajada de Casablanca a la rendición incondicional. Esto traducido significaba: debía destruirse el poder de Alemania para que no exista una potencia en la Europa continental que estuviese en condiciones de nuclear y liderar el continente. Hay otro tema, además, con Eisenhower, que es cierto, era un hombre subordinado al poder político, pero además era un especialista, no era un general tropero, no era un general de tanque, no era como Patton o como tantos Otto Ridgway, era un general especialista en logística. O sea, un gran administrador, hay que reconocerlo, un administrador de las fuerzas y de los equipos de mantenimiento. Cuando uno ve, es una empresa maestra. Es un empresario bélico. Un empresario bélico, muy bien, muy buena y mira, lo que vos decías con respecto a la exactitud, había varios factores. Primero, no podían fallar. Eisenhower estaba ahí para que 100% estaba jugado a la victoria. Ya la venían retrasando hace 1 año y medio. Por eso son flagelos de seguridad, claro. No podían darse el lujo, por así, de fallar, de que la operación salga mal. Y después había un factor político. El 44, y en el mismo momento, eso surgió incluso de los verbales, de las versiones taquigráficas del Estado Mayor de Hitler, que Hitler apuntaba a la fecha según la interna de las elecciones norteamericanas, porque el año 44 era el año de la nueva elección de Roosevelt. Y las primarias ya habían arrancado a fines de mayo, con lo cual el periodo mayo-septiembre era el periodo clave de las primarias en Estados Unidos, previo. Y no nos olvidemos que la línea republicana, que ahora no me acuerdo quién era que se presentaba como candidato alternativo, no era una figura muy conocida, pero esta gente estaba en favor de negociaciones de paz con Alemania. O sea, ojo, el Partido Republicano, tradicionalmente aislacionista hasta Bush hijo, no digamos así, pero tradicionalmente aislacionista, en ese momento estaba respaldando la idea de llegar a un acuerdo, porque ellos veían que las concesiones hechas por Roosevelt a los rusos iban a llegar a lo que llevó, a que media Europa iba a estar controlada por los soviéticos. Esa idea, que vos decís que está perfecto, vos fijate que es anterior a la guerra, las presiones para que entre en guerra es de minorías americanas, no son las mayorías. Las mayorías son aislacionistas. Lo son primero por tradición, porque el norteamericano, por el principio puritano, es aislacionista. Son aislacionistas. Sí, las guerras y las campañas, digamos, de la dominio, idiosincrasia es para los europeos. Siempre lo decían en época, los que se enfrentaron en la guerra contra McKinley, en la guerra hispano-cubano-filipino-norteamericana, dijeron no, construir acorazado, todo eso es cosa de los europeos. Exacto. Vos tenés un trabajo muy bueno sobre la entrada a la Norteamérica como primer paso hacia convertirse en potencia mundial. Pero eso es efecto
de una camarilla, hoy le llaman think tanks, de un grupo, de un grupo que el después Brian Truss, que después era formal, por otra era parte. formal, y que es el que después se convierte en lo que nosotros hemos denominado de algún modo partido de la guerra, en la primera y en la segunda. Pero sí la idiosincrasia del pueblo americano es de no intervenir. Sí. No intervenir. Un detalle importante histórico que, bueno, es sabido. Las dos guerras mundiales tuvieron la misma mecánica. Estados Unidos primero interviene solapadamente, ¿no?, apoyando uno de los bandos en curso, deja que la guerra sufra un desgaste para intervenir ellos después para dar el golpe decisivo. Y que el partido de la guerra norteamericano tradicionalmente estuvo asociado a los gobiernos demócratas, sí, ¿no? sí. Salvo Bush hijo, sí. Y ahora se está volviendo a repetir con Biden. Sí, Importante. sí. O sea, es una constante histórica. Hasta pero Obama, perdón, casi digo Obama, pero bueno, sí, estaba Obama, ¿no? No, pero me refiero a Biden y a su gente con respecto a la crisis de Ucrania, que en gran medida reproduce lo que es pasó un hilo de Polonia, continuidad. dice, Sí. buscar. Y dos factores más dentro del cuadro de situación son, primero, el de Italia. Si bien la defensa alemana en Italia con inferioridad de condiciones dio resultados eficientes muchísimo superiores, ¿no?, pero no podían evitar el repliegue sucesivo y consecuentemente, no nos olvidemos que cuando hablamos de la ruptura de la línea Gustavo por Monte Cassino, eso llevó a que la avanzada norteamericana se desplazara y el general Clark entró a Roma el 4 de junio, 2 días antes del desembarco en Normandía, ¿no? Exactamente. Y eso que opacó la entrada de Clark, que quería entrar como un César y quedó sí, se dice que él ¿Sí? esperaba más estrellato por ese ingreso. Sí. Pero y otro factor también, dentro de lo que estoy tratando de hacer, estamos tratando entre todos de hacer, es mostrar cuál era el cuadro de situación a ese momento. No antes ni después, sino a ese momento. Déjame agregar dos pequeñas cosas de Eisenhower, así las cerramos. Primero, porque lo habían elegido por todas las razones que hemos dicho, por todas ellas. Y dos más pequeñas, pero importantes. Una, que tenía un odio, ¿cómo se llama?, irracional a los alemanes. Había un odios como odio a los alemanes, lo dice en la correspondencia a su mujer, ¿no?, en la letra a su mami, ahí está, odios como odio a los alemanes. Había un ¿Ese problema. quién? Eisenhower, lo eligieron Eisenhower, también, sí, Eisenhower. Sí. Y la otra, era consciente de que era un general logístico, como acá han dicho ustedes, que era así. Por eso pide como segundo jefe al mariscal, ya creo que era mariscal o todavía era general Alexander, el que estaba en Italia. Y Churchill no quería, le puso a Montgomery, porque sabía que Montgomery, en cuanto a calidad, era inferior a Alexander. Digamos, el hecho de que haya vencido a Rommel es una cuestión como diríamos, de logística y no de calidad. Pero el tema, ese sí era otro elemento. Él pidió a Alexander, Eisenhower pidió a Alexander, y le dijeron que no. Churchill se opuso, ¿no? Y por eso tenía esas confrontaciones con Churchill. Es característico que en la bibliografía de guerra norteamericana el más vilipendiado es Montgomery, ¿no? Porque no dejan de señalarle hasta los detalles de que le gustaba el aparecer en los noticieros, aparecer en los primeros planos. Y que no lo tutearan o no ninguno, como hacía ese Howard que le decía Monty. Y Montgomery se sentía Lord Montgomery, y no quería que el tipo le dijera, dígame Ike, y él no le gustaba que le dijera por el sobrenombre, y él le decía Monty, no le gustaba nada. Además, se enojaba muchísimo. Eisenhower era un hombre que no dejaba de tener su mesianismo, Eisenhower, en el tema de que tenía una convicción de que él estaba en una cruzada. ¿Y de dónde venía ella? ¿De dónde venía ella? Fue testigo de Jehová de joven. Claro. Carta a las fuerzas aliadas previo a la invasión de Normandía. Fue testigo de Jehová de joven. Están a punto de embarcar en la gran cruzada para la que nos hemos estado preparando estos meses. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Las esperanzas y oraciones de las personas amantes de la libertad en todas partes marchan con ustedes. En compañía de nuestros valientes aliados y compañeros de armas a nuestros frentes,
conseguiremos destruir la maquinaria de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para nosotros mismos en un mundo libre. Acá hay un mesianismo muy grande, probablemente. Pero no te olvides de eso, juventud, testigo de Jehová. Claro, por eso su continua recurrencia al Evangelio. Sí. Y otra de las notas, pueden citarse más, ¿no? Otra nota determinante de lo que era el panorama en el 44 era que ya a mediados del año 43 la campaña submarina alemana en el Atlántico, que era la que dañaba todo el aprovisionamiento, toda la logística de Gran Bretaña, había tenido un punto de inflexión, ¿no? El reflujo de que ya la defensa antisubmarina, el sonar, etcétera, los norteamericanos habían empezado a neutralizar parte de la guerra submarina alemana, y eso aumentó más que proporcionalmente el aprovisionamiento aliado. Los norteamericanos colocaron, si no me equivoco, 1,5 millones de hombres en la preparación. O sea, había 1,5 millones de soldados norteamericanos en víspera del día D. En espera del día D. Después, cuando desembarcaron, cuando se afianzaron y cuando se da la batalla de Normandía, llegaron a tener 3 millones de hombres en Europa, en el continente. O sea, veía un documental gráfico británico, no era de la BBC creo, pero británico, que tiraba una serie de comentarios despectivos con respecto al comportamiento norteamericano en Inglaterra, con respecto a las mujeres, con respecto a esto. Señalaba 2 detalles que me llamaron la atención. Uno, que durante la afluencia de soldados norteamericanos aumentaron en forma geométrica los divorcios en Inglaterra, producto de que muchos soldados ingleses estaban reclutados y habían sido transferidos a África, a Italia, etcétera, claro, y que los norteamericanos, muy rápidos en ese sentido, habían tenido muchos filtreos con mujeres británicas, ¿no? Y después que aumentaron también, bueno, las violaciones y también los actos de indisciplina, fundamentalmente borracheras, rapiñas, etcétera. Con lo cual, las relaciones entre británico y norteamericano a nivel de base no era. Por eso cuando se separan las tropas en una sociedad más tradicional, la inglesa, indudablemente, y estos muchachos que venían desde cualquier lugar, desde Brooklyn hasta el interior profundo. A veces hay que ver. Porque ellos venían como conquistadores, ellos no venían a defender su patria. Venían además porque le habían pedido ayuda, entonces claro, se creían con relaciones. Se sentían, y eso se ve en Francia también, pero acá no es ya el soldado de base norteamericano, sino también hay libros nuevos terribles contra la ocupación contra los norteamericanos en Francia, que son terribles en Bélgica, en Holanda y en Francia. Son nuevos, son investigaciones nuevas. Incluso de mujeres. Sí, no, por supuesto. No, especialmente, y de rapiñas. Pero el asunto es que ¿cómo se llama? No solamente esa cuestión así, digamos, de baja calidad de guaranguería, por decirle así con la palabra nuestra, se dio también en el tema de los bombardeos indiscriminados, porque provocaron una reacción violenta en la población francesa. Sí, bueno, eso cuando lleguemos a la Normandía vamos a llegar bien. Por eso digo, acompañamos. Este primer bloque tuvo la finalidad, bueno, a medias siempre, ¿no?, de dar un cuadro de situación de cómo estaba distribuido el tablero de actualidad en ese momento. Estamos hablando época del día D, 6 de junio del 44, en la primavera nórdica, cuando se preparaba nada menos que la invasión más grande de Europa. Bueno, para culminar, entonces, había gente que técnicamente era muy eficiente en los mandos altos. Nosotros tenemos aquí al teniente general Frederick Morgan, que era el jefe del COSAC, o sea, el Estado Mayor del Comando Supremo Aliado, que le dicen, ¿cómo prepare usted el teatro de operaciones? Posible. Y dice, bueno, Península de Cotentin, Bretaña, Normandía, Paso de Calais.
península de Cotentin y Bretaña, como son penínsulas, es mucho más fácil de defender. Pues cortan la península y con menos fuerza. O sea, queda Calais, queda Normandía. Calais está mucho más defendida porque es lo más cercano, se ve la costa de un lugar al otro con Inglaterra. Son 40 kilómetros. Claro, entonces quedó Normandía y ahora viene Normandía, digamos, las fuerzas enfrentadas. Los planes es más que cerca alemanes que la distancia de Buenos Aires-Colonia. De Buenos Aires-Colonia tenemos 50 o 56 kilómetros. Sí. Ahí, si llega a 40, creo que llega a 40. Sí. Continuamos el próximo bloque. Más cercano. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces, ahora vamos a ir a las fuerzas enfrentadas, los planes respectivos. En este bloque vamos a tocar el bando alemán y en el otro el bando anglosajón. ¿Por qué? Claro, ¿cómo se planteaba el esquema de defensa alemán? Desde mediados del año 42 había habido ya una directiva formal de Hitler para que se construyera el llamado Muro del Atlántico o Muralla del Atlántico. Era un ambicioso proyecto que iba teóricamente de las costas del norte de Noruega hasta la frontera de Francia y España. Pero en la práctica, los lugares más reforzados, por lógica, iban a ser los lugares más próximos a la costa inglesa, que eran los eventuales lugares de desembarco, ¿no? Y dentro de eso... Una especie de línea Maginot marítima, o una línea Siegfried. Claro, una especie de... digámoslo, estaba superado el tema de la defensa, pero claro, había que implementar algo. Y además no se sabía en qué punto. Bueno, el punto más álgido era el que estaba frente a Inglaterra. Estaba claro que el teatro de operaciones clave a defender iba desde, digamos, los Países Bajos hasta la península de Bretaña, ¿no? Pero el lugar exacto lo desconocían. Es todo un episodio novelístico que se han derramado ríos de tinta sobre todos los juegos de engaño, desengaño, de falsas pistas, etcétera. Pero lo cierto es que la hipótesis central alemana era la prevención de un desembarco en Calais, o sea, enfrente de Dover, el estrecho de Dover, que 40 kilómetros el lugar más próximo de desembarco. Pero nadie descartaba que la zona fuese otra, no necesariamente Dover, porque era donde era la mayor expectativa de desembarco. Y primero, y después por la geografía, porque Calais no hay playas, es punta, y eso, pero en cambio si uno sigue la costa normanda y va hasta la península de Cherburgo, sí allí hay playas. Por eso se llamó Omaha, Utah, todos esos nombres, son playas, con arena y todo, playas, por eso. Entonces, el problema en que se encontraban los alemanes era cómo distribuir las fuerzas en el oeste para prevenir la intervención defensiva según el punto de desembarco.
Y no nos olvidemos que los alemanes tenían fuerzas muy limitadas porque las estaban necesitando en el frente ruso. Consecuentemente, la calidad de muchas de las unidades era bastante reducida por la cantidad de hombres, por la poca experiencia, porque mandaban soldados más jóvenes, porque los experimentados estaban en el frente ruso. Después trajeron a reforzar tardíamente. Y después también porque incorporaron, parece, gente de un promedio de edad mayor también. 6 años mayor que el promedio de los aliados occidentales. Claro, porque estaban más limitados los recursos. Incluso previendo... ¿Cómo? Los jóvenes también. Claro. 12 División Panzer SS. Previendo, claro. Pero esa estaba bien equipada y entrenada, Sí, pero había muchos joven, no, digo en por primera edad, no línea. hablo de la edad. No. Sí, Nada más sí. que de la edad. Aunque ahí habría que señalar después otro factor, ¿no? El rendimiento de los jóvenes reclutas, que atribuyen que muchos de ellos, la mayoría, ni hablar los que estaban en las divisiones SS, al revés, siendo jóvenes de 18, 19 años, jóvenes, tenían un espíritu mucho más agresivo que los veteranos, aunque tenían menos experiencia. Hubo una unidad SS que después la castigaron mucho después de la guerra, formada por SS jóvenes, ¿no? Que los norteamericanos creo que los habían apodado los chicos diablos, algo así, porque tenían Es los Baby Division y la 12 División. la 12 Panzer SS. La 12 División Claro. Panzer SS. Alemania tenía 50 divisiones en Francia y Holanda y 18 en Dinamarca y Noruega. Ahora, el número es grande, pero no tenían los efectivos completos, faltaba armamento, el promedio era alto. Fíjense que los pilotos de Luftwaffe eran tan jóvenes y con tan poca experiencia que muchos no habían estado nunca en Francia, incluso no podían leer los mapas de lo poco preparados que estaban. Lo mejor estaba defendiendo la patria y el frente ruso. Sí, aparte una premisa que era ya el dominio del aire y los bombardeos sistemáticos a Alemania, el famoso plan del brigadier Harris, ¿no? Bombardero Harris. Bombardero Harris, a quien sus propios camaradas lo llamaban también carnicero Harris, es decir, el plan de bombardeo a las ciudades contra la población civil como objetivo, ¿no? Estaban mermando. Ahora, allí, como es sabido, hubo una división de opiniones que la personalizaron, pero no era una confrontación personal. Von Rundstedt frente a Rommel. Es decir, había dos ideas tácticas de cómo afrontarlo. Sí. Rommel, táctico, más agresivo, más experimentado en el terreno de lucha. Rundstedt era el comandante general y Rommel era el comandante del grupo de ejército, el quinto, y el séptimo y el Sí, 15. el jefe supremo era el mariscal von Rundstedt. El comandante en jefe del grupo de ejército del oeste era von Rundstedt. Sí. Y Rommel fue designado con autonomía Grupo de para Ejército B. defender el muro del Atlántico. Exactamente. Y en la parte norte, el mundo del Atlántico. Por eso, grupo B, el grupo A era Grupo B, el grupo A, de general Y Blaskowitz. en poco tiempo, pocos meses, ¿no? Reforzó con impedimentos muy novedosos todo lo que era el vallado, los obstáculos de playa, muchos de los cuales resultaron muy efectivos, las vallas de hierro que estaban ahí, porque como las mareas suben, esas vallas de hierro eran muy engañosas. A veces quedaban en la superficie. Los espárragos de Rommel. Espárragos, claro. Además, en las zonas, en los claros, también puso postes, troncos unidos por alambres contra las fuerzas aerotransportadas. O sea, y trató de poner la mayor cantidad de minas posible, pero bueno, siempre faltaban, siempre pedía más y pedía más. Sí, estaba, pero me llamó la atención lo de esos que parecían vallas como vallas de hierro cruzada, porque como las mareas en el mar en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte son muy acusadas, es claro, y según la hora del día, resulta que en ambos casos tenían un efecto de obstáculo.
Pues si estaba la marea alta, porque las lanchas de desembarco podían trabarse, aunque no tenían mucho calado, prácticamente no tenían calado, pero para el desembarco los obstaculizaba. Y si en cambio estaba retirada la marea, les impedía el acceso, que fue lo que pasó después en la playa de Omaha. Hasta estacas aguzadas contra los paracaidistas, todo lo que había. Sí, sí. Erizos checos, que no sé, deben ser esos que son en cruz. En el museo de Bastogne eso. se veían, estoy hablando del año 85, 86, 87, en el museo de Bastogne había muchas de estas estacas. Los pedazos de muralla del Atlántico todavía deben estar, yo hace años que no voy, pero estaban ahí los cañones y demás rotos y en las playas, ¿no? Sí, en sí, las sí, playas, sí. Eso está, y los espárragos esos y esas estructuras que había preparado Rommel se pueden ver muchas de ellas, aparte de fotos físicamente en el museo en el Museo Americano de Guerra, porque es americano de guerra de Bastogne. En Bastogne hay un museo, ¿no? Ahora, yo decía, si bien personalizándolo en Rundstedt y en Rommel, pero en realidad era una división de todo el alto mando, ¿no? Había dos opiniones enfrentadas con respecto a la distribución de las divisiones Panzer. Rommel era partidario de tener las unidades blindadas lo más cerca, próximo a la costa. Él partía de una interpretación muy realista. Los alemanes no iban a poder contar con el dominio aéreo. En consecuencia, ya viendo la experiencia que tenían de destrucciones de vías ferroviarias, carreteras, de todo, él era partidario de que las unidades Panzer se ubicasen lo más cercana a la costa posible. Mientras que en cambio von Rundstedt quería tenerlo como en la retaguardia, como reserva móvil, porque por otra parte era tácticamente inteligente. Como no se sabía dónde iba a producirse el desembarco, entonces teniéndolos agrupados más cercanos a París, podían rumbearlo para un lado del otro. El comandante del 5º Ejército Panzer, Geir von Schweppenburg, estaba de acuerdo con Rundstedt, porque él tenía la experiencia de Anzio. Es que fue el que lo presionó de Italia, a Rundstedt, que la artillería naval podía ser terrible. Sí, sí. Era el general conde Leo Geir von Schweppenburg. Ese es el que lo presionó a Rundstedt y, curiosamente, a pesar de ser unos generales complotados, de alguna manera, después con el episodio que después vendrá en julio del 44, logró que a través de Hans Speidel, que era el segundo un entendimiento entre Speidel y Schweppenburg. Pero el inconveniente era que estaban cruzados, porque Speidel, como estaba muy cerca de la costa, tenía temor, creía que Rommel tenía razón, o sea que había que hacer las dos cosas. Y ese planteo se lo llevaron al cuartel general. Keitel, Jodl y Hitler, el mando supremo, decidió que había que tener en cuenta las dos estrategias. Dada la magnitud de lo que iba a venir, porque por los espías que tenía en Inglaterra, que eran pocos pero muy eficaces, habían pasado todo. Y además un episodio, por eso sucedió inmediatamente después del desembarco, el episodio ese del 250, o no sé cuántos, batallón ruso, los rusos. Porque había rusos, no había voluntarios, ¿no? Ostruppen, que eran cosacos, los cosacos del 250, división de voluntarios. Cosacos directamente. Bueno, ellos destruyeron una barcaza, no la destruyeron, mataron a la tripulación. Entonces la barcaza lo retiraron hacia la costa y encontraron una caja de documentos, el tipo había un oficial de inteligencia, y ahí encontraron todos los planes que confirmaban lo que ya les habían pasado sus espías en Inglaterra. Confirmaban. Y eso les sirvió, eso les provocó una nueva sorpresa a los aliados, pero bueno. Creo que como que ese episodio sirvió para saber que los alemanes hubieran sabido que iba a ser en Normandía y no en Calais. Exactamente. Porque claro, normalmente se atribuyen que hasta aún producido el desembarco, Hitler y el Estado Mayor de la Wehrmacht difirieron algunas decisiones porque no sabían si ese era el punto. Claro, creyeron que había interferencia inglesa en los informes que les llevaban de Inglaterra de los espías. Dijeron, puede ser una contrainteligencia inglesa. Además, fíjense el dato. Pero lo sabían. Pusieron alguna tropa canadiense y de otros países aliados
había algunos holandeses, belgas, etcétera, ahí mezclados en Inglaterra, y lo retuvieron a Patton e hicieron correr la bolilla de que esa era la fuerza de invasión en Calais. Es más, Patton está hasta julio, se queda obligado a ir, digamos, aunque quería ir al frente. Los ingleses lo magnificaron, pero ellos se atribuyeron una operación especial, era de crear todas simulaciones de aviones que eran hechos en madera o aviones inflables, que los ponían en la zona cercana a los embarcaderos de Dover, entonces dando la impresión, y armaban tiendas falsas como si hubiese gran cantidad de soldados estacionados. Hubo de todo, porque era parte. Pero volviendo entonces salomónicamente, el Estado Mayor de la Wehrmacht, el mando político, dice, bueno, 3 divisiones Panzer en la playa, 3 divisiones Panzer en retaguardia. Y Hitler se 4 más a disposición solamente de él, digamos. Que tenía que definir. Hay un detalle adicional, en ese caso, contra de Rommel, que era que colocar unidades Panzer muy cercanas a la costa los dejaban al alcance de no solamente la aviación, sino de la artillería naval, que era lo que más Eso es lo que temían. Schleppenburg había visto en Italia. Claro, por eso. Porque, por eso, sí, vos decís bien, fue una solución salomónica, porque después cuando se produce el desembarco, Little Hart, en las memorias que recoge de Rommel, señala, bueno, lo transcribe los 2 informes que a posteriori hace Rommel, reprochando justamente eso, de que las 2 unidades, 2 de las unidades blindadas no estaban cerca de donde... Pero eso era un acertijo, nadie podía tener la certeza del lugar donde se fuesen a... Cualquiera de las 2 soluciones, entre comillas, tenía su fundamento, pero era tan abrumadora, digamos, la capacidad de fuego de los aliados occidentales que de una forma u otra era muy difícil. Lo que pasa que, como vamos a ver a continuación, la evaluación del potencial de las fuerzas de invasión que tenían los alemanes no permitía imaginar la verdadera magnitud de la logística aliada. Es decir, desde ese punto de vista era una proporción que descalzaba... Había 570 aviones de la Luftwaffe estacionados en Francia y los Países Bajos, que no todos estaban operativos. Y había 4.029 aviones aliados asignados a la operación en Normandía y 5.514 para bombardeo y defensa. Son 9.000 y pico aviones. Después dijeron 11.000, pero es una exageración. Igual, entre 9 y 11 lo mismo da. En todo el frente occidental había 800 y pico aviones de la Luftwaffe, 500 y pico en el área, de los cuales en condiciones de volar siempre hay menos. Ahora, el propio Rommel lo reconocía 300 y eso. pico había Rommel creo que en uno de sus informes, sus aclaraciones, había que partir de la base de que Alemania no iba a tener el dominio ni del mar ni del aire. Por eso la proximidad de la flota, porque dice, si tenemos unidades Panzer en retaguardia, esas unidades no van a llegar al destino a tiempo. Por eso, efectivamente, las 2 visiones tenían razón. Ahora, están apoyadas en hechos, no son pensadas, no son... O sea, que dentro del cuadro de situación, desde lo que estamos viendo ahora, que es el lado alemán, si tenemos un minuto, hago un comentario que parece una digresión, pero es importante. En la construcción del muro del Atlántico significó un potenciamiento de la economía europea muy grande. Los insumos y la mano de obra que se utilizó durante 2 años, los aliados difundieron de que gran parte de la mano de obra era esclava. Hasta por ahí nomás, porque parece que los salarios franceses, que eran los que más aprovechaban los lugareños a engancharse, las cantidades astronómicas de acero, materiales de construcción, tosca, etcétera, que se hicieron. Prueba está que con la demoledora artillería naval, que es lo peor que puede imaginarse, las torres que estaban en los acantilados de las playas con cañones de 88 y creo que también 122 tenían los alemanes, aparte de los 88 en las casamatas, tenían también... Frente a Calais desguazaron incluso los cañones que iban a ir
al Richelieu, que salió sin su torreta principal, de 380 milímetros. Es la famosa foto que hay un soldado alemán pequeñito al lado de un tubo inmenso. Es un cañón de acorazado. Tenían cañones incluso de todos los países posibles e imaginables que habían, que habían ocupado. Algunos cañones. Sí, En Calais había cañones muy pesados. Después en todas partes había 88, 125, 150. Que ese fue, decía yo, por eso, paradójicamente. De todos los países, había ruso, había italiano, había franceses mismos. Un levantamiento de la economía, particularmente francesa y también Bélgica y parte de los Países Bajos, porque todo eso reforzó aún en Noruega, las obras públicas, porque se hicieron obras públicas utilizando materiales en gran escala. Exacto. Y mano de obra que la contrataban de emergencia y servía para revitalizar. O sea que por eso después cuando los norteamericanos lanzan su ola de bombardeo aéreo, mataron más civiles franceses que soldados alemanes. Eso pasó. Los libertadores anglosajones. Hubo muchos problemas, incluso quisieron linchar a pilotos y tripulaciones de bombarderos. Y los mismos alemanes tuvieron que cuidarlo. Claro, si alguien ha visitado Caen, hay que visitar Caen, hay que visitar los pueblitos, por supuesto, los alrededores, y ¿cómo se llama? Y Villiers-Bocage. Bueno, uno visita esos lugares y 40 años después, o 40 y pico años después de la guerra, hoy estamos a 80, pero digamos, 40 y pico de años, era todo nuevo o recauchutado. Y había todavía escombros, estoy hablando del año 85, 84, 85, 86, 87, había escombros en Caen, había baldíos todavía de la guerra. La arrasaron. Caen, la capital de Normandía, fue arrasada. ¿Y qué pasa? Murieron 40.000 civiles en las primeras oleadas y luego 15.000 más. Total son 55.000 civiles. Bueno, yo tenía notado que cuando difícil. Veamos la batalla de Normandía. Sí, ahí cuando veamos. Ahora vamos a pasar al tercer bloque. A ver, un comentario que no quería olvidarme con respecto al cuadro de situación política. ¿Qué hubiera pasado? Eisenhower lo tenía clarísima. La operación no podía fallar. De haber fallado esa operación, se decidía el destino de la guerra, porque la derrota norteamericana en una invasión monstruosa hubiera anulado la capacidad norteamericana, hubiera permitido que los alemanes desplazasen fuerzas para reforzar el frente ruso, y si fracasaba el desembarco norteamericano, podía cambiar el curso de la guerra. No por el segundo frente, sino por el fiasco que representaba incluso este detalle político que era el año de reelección de Roosevelt. Sí, lo que vos decís es muy sensato, porque es evidente que ya hubo un tanteo de paz por parte de Stalin, ultra secreto vía Suecia, en el año 43, después de Kursk. O sea que ya había una situación, mientras se celebraba Yalta, Teherán, Stalin tenía había tirado una sonda de paz vía Estocolmo con los alemanes, que los alemanes la escucharon, por supuesto estaban escuchando todos los ofrecimientos, no la había destelado, pero si hubiera fracasado la invasión, por lo menos se hubieran bajado las pretensiones, la Carta del Atlántico la hacían desaparecer y bajaban las pretensiones de Casablanca. Bueno, vamos a ir al tercer bloque. Estoy seguro, ¿no? Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, vamos al tercer bloque, que es el tema de los preparativos aliados. Los preparativos aliados, es decir, hemos visto, primer bloque, cuadro de situación. Segundo, qué prevenciones tenían los alemanes. Pero ahora viene, ¿cuál era la lógica del plan de invasión norteamericano? Desde ya hemos adelantado la idea de que los anglosajones, los anglo-norteamericanos, no podían fallar. Se dice que Eisenhower estaba poco menos que traumatizado de que no se le cambie 1 milímetro los planes a último momento. Bueno, o sea, desde el punto de vista de un militar con subordinación a las directivas políticas, Eisenhower fue un modelo. Un modelo. Una vez un amigo me decía, dice, y no por juicio de valor, no, dice, hay un modelo de militar subordinado al poder político, es Eisenhower. Él tenía bien claro que él tenía que cumplir directivas. Acá había un plan de dominación mundial en curso, ¿verdad? Estaban hablando de la invasión de Europa, no para liberarla, sino para ocuparla y para distribuir sus esferas de influencia. Indudablemente que acá hay una lucha de poderes, ¿no? Entonces hay una ocupación del Reich de Europa con capitalidad en Berlín, que es, al igual, lo repetí infinidad de veces, un plan como el de Napoleón, que es un plan de un gran espacio autocentrado. Y hay fuerzas extraeuropeas que por su magnitud, el Imperio Británico, pero además su heredero, el Imperio Norteamericano, la República Imperial, diría Raymond Aron, ¿no? Porque ellos nunca se consideraron imperio. Sí. Para el dominio del Pacífico y del Atlántico, es decir, es un imperio aeronaval, el estadounidense, con un buen ejército para, digamos, para operaciones a grandes distancias, pero es siempre lo mismo, es el choque del mar contra la tierra. Nada más que aquí hay una gran potencia terrestre que está también en el negocio con los aeronavales, y bueno, Alemania está, como ocurrió con Napoleón en su momento, ahora sí en dos frentes reales. Eso es el tema, por eso es el final de la guerra. Ahora, vos fíjate lo siguiente, los norteamericanos barajaron fundamentalmente, bueno, no hubo, la decisión se tomó en la conferencia de Teherán en noviembre del 43. Se tomó la decisión de que la invasión iba a ser en mayo del 44. Después, por razones de alistamiento final y meteorológicas, se fue desplazando hasta el último día, que hubiera tenido que ser un día antes, que habían zarpado tropas anticipadamente. El tema meteorológico no es menor, porque realmente tenía que haber plenilunio, porque hay marea más alta, que no haya tormenta, porque es una zona tormentosa del mar. Y así que el 6 de junio, si no se tomaba la decisión, iba a ir al 17 o 18 o 19 de junio, y ahí vino una tormenta tan grande que los grandes puertos, los grandes puertos, Bulberry, o sea que hubiera fracasado la invasión por acción de las fuerzas naturales. Bueno, se comentaba que también en el lado aliado, desde ya, pero ojo, que el momento clave del día era cuando el jefe de meteorología alemana entraba, no sé si al mediodía, daba su informe meteorológico al Führer, porque de esa manera ellos preveían cuándo iba a no ser, a hacer o no la ofensiva, que confundió un poco por el cambio de tiempo. Además, el desalojo del mar de los alemanes por parte de los aliados hizo que hubiera menos submarinos y sobre todo había pocos aviones de radio de acción muy grande,
como agentes, digamos, Sí, la meteorológicos, Marina y prácticamente. tan es así que se le dio licencia a muchos altos oficiales, entre ellos Rommel, Estaba- pensando que hasta fin de mes Sí. no iban a darse las condiciones. Bueno, no sé, este, por lo menos hoy así, en efecto. hasta el 20 no había- Rommel había Al cumpleaños de su viajado esposa. al cumpleaños de su esposa, pero se dice que también él iba a una También entrevista. iba a la con entrevista y le Hitler, iba a con decir que Hitler. necesito más material, más, Claro, pues si no, claro. acá no. Bueno, no de hecho el 17 el 17 de junio se entrevistaron en el cuartel general del Führer en Francia, ¿no? En Alemania, con los dos, con Rundstedt y con Rommel, con los dos. Sí, el 17. Había habido una visita de Pero, Hitler ¿no? secreta, Sí. creo que sí. Se entrevistó con uno y con otro, pero conjuntamente el 17. Conjuntamente. Ahora, el esfuerzo logístico anglo-norteamericano, como decía antes, es increíble. Desde el punto de vista científico-tecnológico, en pocos tiempos, bueno, en un año de preparativo, porque no nos olvidemos que los preparativos formales duraron desde fines del año 42 que se toma la decisión, hasta todo el año 43 y mediados del 44. O sea, se tomaron un largo tiempo de preparación. Se crearon nuevos vehículos, ¿no? El famoso arrollador limpiador de minas, que era como una especie de topadora, pero Exactamente, que tenía una cosa a los costados que con arrancaba cadenas la para mina. levantar. Sí, Se- los puertos artificiales. Claro. Ahí está, En los respecto años del 80 puerto. todavía estaban los bloques, yo vi Los bloques. puertos, el Mulberry, era de una complejidad singular. Sí. Eran trozos de carretera con cajones de acero y hormigón y toda una gama de accesorios. 146 cajones de 6 tamaños distintos, pesando los 10 más pequeños, 1.672 toneladas, y los 60 más grandes, 6.000 toneladas. Se emplearon en su construcción 31.000 toneladas de acero y 1.350.000 metros de acero para encofrado. 8 diques secos, 20.000 hombres trabajaban horas extras durante meses para hacerlo. Porque, claro, los arrastraban los barcos, los ubicaban y los Es hundían un puerto- para que sirvan. un puerto artificial completo. Sí, sí, sí. Trasladándolo. No, logísticamente Pero es monstruoso. además, Es monstruoso, se ¿no? diseñó y se puso en maquinaria el oleoducto Pluto, que era un Sí. oleoducto El submarino oleoducto para Pluto. Sí, 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 abastecimiento, sí, sí. ¿no? Sí, que es El una nivel sigla. de coordinación logística. Petroleum, no sé qué, es una sigla. Por ejemplo, un datito, pero a ver, 4.500 cocineros fueron entrenados en los 3 primeros meses del año y 3.800 camiones para transportar alimentos. Solamente para eso, ¿eh? Sí. Pero no sé si la cantidad de naves movilizadas, porque eran también naves civiles, naves Sí, sí, pesqueras, todo, para sí, llevar aprovisionamiento. Chalana, pero eran todo. miles de unidades navales. Por eso se habla que fue el desembarco más grande de la historia, pero con magnitudes de unidades navales y aéreas y hombres como nunca se había visto en la... Aquí dice, Ahí. 4.200 buques de desembarco, 1.200 mercantes y barcos auxiliares, 1.200 buques de guerra, entre ellos 7 acorazados y 23 cruceros, y detrás los Mulberry. Suma. Pero ahí fíjate, yo creo que esto, cuando se Thompson, sí. no, acá en esto, acá el comentario porque este comentario tiene, el coronel Vicente Talón, ¿no? Sí. Y cuando dice que el día D fue la gran revancha por Dunkerque, por Dieppe y por tantas otras afrentas. Una jornada gloriosa para los aliados que hizo al otro lado de las frentes en el campo soviético. Stalin respirase tranquilo encontrando al fin la oportunidad que tanto ambicionaba para ser el frente oriental. Pero acá dice que el triunfo del músculo, de la logística y del material sobre el valor y el músculo. Lo dice Vicente Talón, dice que fue el triunfo de eso. Es decir, es muy fácil. Vos tenés 10, yo pongo 100. Vos tenés 100, yo pongo 1000. Así fue. No nos es que no hay otro olvidemos lo secreto. siguiente, si no me equivoco, No hay otro secreto. el plan de desembarco del día de desembarco, preveía colocar en tierra 160.000 hombres. Algunos dicen que la cantidad era algo menor, 130.000, Sí, pero 128, dice algo. colocar en un día en tierra, ¿no? 20.000 fueron colocados por aire. Sí. 20.000 fueron paracaidistas que se la empezaron tropa a lo tirar desde transportaba. la noche anterior. Había 3 grandes
División Aerotransportada, 82 y 101 norteamericanos, cuerpo de élite y la sexta británica que después va a ser... Aunque, a ver, diezmada en perdona, Argentina. corregime si me equivoco. Sí, efectivamente, la cantidad de paracaidistas que fueron tirados en principio detrás de las líneas, pero próximas para poder interferir, fueron unos 20.000 y pico de hombres y además se utilizaron paracaidistas y planeadores. Planeadores, sí, Pero aerotransportado y paracaidista. entiendo que la proporción de bajas que tuvieron por accidentes y por problemas fue altísima. Sí, claro, porque... Casi hasta un 40% de en algunas las unidades se sí, perdieron. en Merle-Glis, en algunos lugares sí. Sí. Bueno, pues en Argen se compró. Es que, Acá está, que perdón, acá está. ser Dice, paracaidista más es- una victoria del motor, de la máquina y de la logística que del corazón y del músculo. Ahí está. Y es verdad. eso Bueno, es indiscutible. No lo lo podemos que discutir. dice Thompson también al final Sí. es que lo que demuestra Normandía es que de ahí en más ya iba a ser tecnología contra tecnología y máquina contra máquina. Ya los hombres ya no contaban. Pasan, quedan subordinados. ¿cuánto? Quedan subordinados. Cantidad. Es decir, cuando Que después se ven. era característico que cuando se desembarcaban blindados era algo impensable cuando se desembarcaban blindados que ya entraban más en profundidad. Muchos vehículos se descomponían, los empujaban hacia el Los costado bulldozers y la lo empujaban. tripulación pasaba a equiparse en otro más, como diciendo, este vehículo no me sirve y me paso al siguiente. O sea, la cantidad de medios, no digo que era infinita, pero... Claro, ante esa cosa indiscutible, como nos están contando ustedes y demás, ahí empezó un cambio de la táctica militar en Alemania, que no llegó, bueno, terminó la guerra antes de que se pudiera ser efectiva, pero quedó enunciada, viendo que no se podía luchar contra esa logística, no se podía fabricar tanques en esa cantidad y demás, decidieron cambiar de táctica y experimentalmente las divisiones que formaron ahí en Normandía el primer cuerpo Panzer SS son una prueba de eso, porque el reclutamiento de chicos jóvenes, de muy jóvenes, se les enseñaba, todos tenían, aunque fueran tanquistas, tenían sus Panzerfaust, aparecieron los Panzerfaust, sabiendo que el hombre contra tanque iba a ser decisivo más adelante, porque logísticamente nunca los iban a poder superar. Sé que en marzo del 45, aunque me adelante, se estaban estudiando en las distintas escuelas estratégicas, militares de tierra, ¿no? Militares o de las Waffen-SS, se estaba estudiando esta nueva táctica del hombre contra tanque, no fabricar más tanques porque era inútil si los otros iban a poner 1000. Y el hombre, el cazatanques antes que tanques. Dentro de en realidad lo que fue llamado Operación Overlord, que era la operación de desembarco, hubo una serie de suboperaciones específicas, ¿no? Pero la más importante fue la Operación Neptuno, que era propiamente la que coordinaba todas las operaciones navales, ¿verdad? Claro. Neptuno era para naval. El comandante en jefe naval era el almirante Ramsay, un especialista. norteamericano. Y el Leigh Mallory, que creo que era inglés. Leigh Mallory era inglés, sí. Era el del aire, que era el que siempre era más prudente, porque dice, si llega a haber nubosidad yo no puedo actuar. Por eso que el servicio meteorológico me dé la posta. Por así decirlo, ¿no? Hubo un diferimiento el último día, creo que ya habían El 4 empezado iban a ir y empezaron a Eisenhower embarcar. dice, no podemos, es el 6 como sea. Que dice que durante casi una jornada estuvieron girando en círculo lanchas alrededor de la isla de Guay. Tenían que hacer tiempo porque ya estaba la gente embarcada. Había una tormenta, vientos de superficie, el cielo nublado y vientos de superficie muy fuertes que hicieron que estuvieran dando vueltas y que por supuesto dicen que todos los relatos coinciden en que las sentinas de los barcos lo que más se llevaba era vómito. Vómito es la carga mayor, era un depósito de vómito. Había gente que había estado mucho tiempo ahí arriba. Es claro. Porque en algunos lugares hasta ya una semana o más estaban esperando. Porque ahora, Con un silencio total, nadie podía ni mandar correspondencia, nada. En eso también han tabicado la cosa a full. Ahora, el tema, la contrapartida de las previsiones alemanas.
Los norteamericanos desde un primer momento no tuvieron en mira el desembarco en Dover. Prácticamente partían de la base que Dover por Calais. Dover es del lado británico, Calais del lado francés, claro. El desembarco en Calais nunca habría estado seriamente previsto por los norteamericanos porque era la línea de mayor expectativa. Se estudió la posibilidad de un desembarco, pero era complementario en Holanda, que tuvo una operación de secreto, de todo eso, pensando en que podían. Porque no nos olvidemos que dentro de la estrategia, los ingleses, fieles a su tradición naval, les preocupaba aquellos lugares más próximos al mar Báltico. Y que, como se demostró después, el ala izquierda de la invasión, su dirección inmediata era el lado norte de Alemania, de Hamburgo, claro. Mientras que los norteamericanos estaban previendo la dirección hacia el Ruhr, hacia el corazón industrial. Exactamente. Y entonces se dio el tema de que la preparación naval, cuando se determina el rango, el tramo de Normandía, recordémoslo, iba. Normandía allí es horizontal, no es parte de la península de Cotentin y de Bretaña, sino que es la parte llana donde está una serie de playas. Donde está el puerto del Havre, además. Es claro, que estaban una enorme cuenca. Las 5 playas básicas, de las cuales venían de izquierda a derecha la playa Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Con esta característica. Las dos, ¿cómo? Sí, Sword. Sí. Las dos primeras, Utah y Omaha, eran desembarco de las tropas norteamericanas, más a la izquierda, con miras a tomar la península de Cotentin y sobre todo capturar el puerto de Cherburgo. Sí. Porque ahí había una discusión interna, que era, ¿qué convenía más? ¿Tomar el puerto de Cherburgo o poner puertos artificiales? ¿No? Que al final se llegó a una situación intermedia, pero con los puertos artificiales reemplazaron la demora en la toma de Cherburgo. Pero sobre todo porque al tomar Cherburgo, que digamos hubo más de una semana de defensa alemana, y la toman porque no hay agua. Han destruido destruyeron el puerto con cargas de demolición. Entonces el puerto estuvo inservible hasta septiembre, el puerto de Cherburgo. Claro, lo tomaron, pero no lo pudieron. Por eso los Mulberry son los que salvaron la situación. Después lucharon en Brest, pero Brest quedó en manos alemanas hasta el fin de la guerra, creo, algo así. No, hasta el fin de la guerra no, pero quedó durante bastante tiempo. Saint-Malo y... ¿Cómo se llama? Lorient. El tramo geográfico iba desde la península de Cotentin, donde está Cherburgo como puerto, hasta la desembocadura del Sena, que es donde está el puerto de Le Havre. ¿No? Y dentro de eso, la zona más próxima y también fluvial del Noise está Caen. Entonces, ese era el objetivo de los británicos. Las tropas norteamericanas que desembarcaban en Utah y Omaha debían expandir la cabeza de playa hacia el oeste para tomar Cherburgo. Mientras que las otras tres, la Gold en manos de británicos, la Juno en manos de los canadienses y la última, la Sword, en manos de los británicos, esas tres coaligadas iban a desplazar la cabeza de playa más hacia el, no del oeste, no del este, sino del noreste, no entrando al continente, hacia Caen. Así que esos eran los dos grandes objetivos fijados. Para los norteamericanos, Cherburgo. Claro, acá hay una carretera, desde Caen hasta Carentan y luego a Cherburgo, ¿no? Pasa por Bayeux, la cantidad de las playas principales están acá, que las playas, ¿no? Está bien que ya corresponde al plan operativo que vamos a ver en el próximo programa, ¿no? Ahora ya estamos terminando. La caída de Caen
en manos de los británicos, estaba prevista para el primer día posterior al desembarco. La tomaron más de 35 días después. Claro, porque fue la batalla más encarnizada, fue ahí. Sobre todo los bocages, que son esos setos, esas defensas naturales de bosquecillos, que están previos a Cherburgo por un lado y a Cannes. Sí, toda esta zona, porque acá hay una carretera, que une Caen con Cherburgo, ¿no? Muy bien. Pero están Valle, Carentan y Saint-Mère-l'Église, todos estos ciudades son pueblos grandes, ¿no? Algunos, claro, acá en el mapa no se ve claro, no parece mucho. De Valle hasta la costa, yo lo hice caminando, son 15 kilómetros. Pero esa zona es de playa, hoy en día es turística. Todo esto es playa. Todo eso es turístico. No es costa abrupta, porque lo que tenía el problema, Cherburgo no, porque les interesaba el puerto que tuviera costa abrupta o tuviera Calais, pero acá son playas. Y son como, ideales, uno los ve, como no hay un puerto importante en esa zona, por eso el tema del Mulberry. Exactamente. Bueno, ahora terminamos el programa. Aclarando a los oyentes, hoy hemos tratado de dar un panorama del cuadro de situación que se presentaba al momento del desembarco en Normandía y cómo estaban dispuestas las unidades y los planes en ambos bandos. En el próximo programa vamos a ver propiamente el desembarco y la batalla de Normandía. Muy bien. Gracias por la atención. Hasta la próxima.